que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar pues de esta coyuntura política, de los movimientos que se vienen dando y lamentablemente el incansable enfrentamiento que sigue entre el Ejecutivo y el Parlamento. Situación que sin duda pues no solo incomoda, sino que desestabiliza. Bueno, vamos a darle la bienvenida, ya lo tenemos ya precisamente en pantalla. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carlos, buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar esta mañana con todos ustedes. Muy bien, han pasado diversas cosas, por lo menos dentro de estos días, con el cambio de gabinete, las pugnas todavía que existen pues en torno a ministros bastante cuestionados, en el caso del ministro de Educación, hablamos del ministro también del Interior que va a ser citado ya, se ha anunciado por la Comisión de Defensa para este próximo lunes 18 de octubre, se ha presentado también un proyecto de ley que plantea que el Congreso quede disuelto de manera automática, esto lo ha planteado la bancada de Juntos por el Perú, si es que se decide vacar también al presidente de la República. ¿Cómo tomamos en general todos estos temas y qué es lo que se avisora, pues, ¿no?, en torno también a algunas propuestas que vienen desde el Congreso de la República? ¿Cómo ves el panorama, Carlos? Mira, si bien el cambio de la Premier fue una muy buena noticia, por todo lo que hacía efectivamente pues, el señor Bellido de torpedear la propuesta de gobierno pues, del presidente Castillo y, pues, y tenía la agenda más fuerte efectivamente de campaña de Perú Libre, todavía efectivamente hay unas piezas dentro del gabinete que van a seguir generando controversia y sobre todo pues porque están amparados en la ilegalidad. Bueno, y otro de los temas precisamente es el trabajo que se está realizando en la Comisión de Constitución del Congreso, que ha aprobado insistir con el predictamen que limita la cuestión de confianza. La votación definitiva se va a dar en el Pleno en los próximos días y sin duda pues esto termina tiranteando nuevamente las relaciones entre ambos poderes. Claro que sí. A ver, lo que pasó con la cuestión de confianza es que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en que lo que teníamos era pues una situación en que la figura clásica es que solamente se pedía cuestión de confianza, ¿no?, por el gabinete. Pero lastimosamente pues el presidente pues puede pedir cuestión de confianza. Entonces se trata de normalizar un poco esa situación. Bueno, ¿cómo asumimos en todo caso, Carlos, la situación de algunos ministros cuestionados? Tal es el caso del ministro del Interior, si nos puedes escuchar. ¿Nos escuchas? Muy bien, el caso del ministro Barranzuela, ¿no? El día de ayer se ha presentado también la renuncia del presidente ejecutivo de Devida, precisamente algunas declaraciones por parte del ministro sobre actos de corrupción dentro de esta institución. Y bueno, esto genera pues preocupación, ¿no?, sobre todo cuando se anuncia por parte del propio Ministerio del Interior que se han paralizado las acciones en torno a la lucha contra el cultivo ilegal de la hoja de coca en el Bravo. Sí, el gran problema que tenemos con el ministro Barranzuela es, lo allegado que es efectivamente pues a varios líderes de Perú Libre que están siendo investigados en el caso de los dinámicos del centro. Por más de que él efectivamente ha tratado de deslindarse, pues de que sepa de todo esto, de que ya no es, por ejemplo, pues el abogado del señor pues Vladimir Cerrón, en realidad pues que genera muchas suspicacias porque la persona que efectivamente lo venía defendiendo pues ahora es el que tiene acceso y es el que maneja efectivamente la información con la cual se podría generar el acervo probatorio en su contra. Y por el otro lado, pues él trata de deslindarse acerca de la cercanía que tiene con acabar la política de erradicación de cultivos ilícitos. Él está tratando de demostrar efectivamente que se han mostrado efectivamente de él en el Braem, pidiéndole a la gente que acompañe, por ejemplo, las declaraciones y las propuestas del congresista Bermejo. Lo que muestran es que efectivamente hay una posibilidad muy grande de que toda esta lucha de drogas y de la economía ilegal en el Braem pues se caiga. Y preocupa porque hablamos de dirigentes
bastante cuestionados, pues, que defienden el cultivo de la hoja de coca en la zona de Braen, pero que ya han tenido visitas incluso y reuniones con el ex premier Guido Bellido, con el actual ministro del Interior, ¿no? Y esto genera un panorama bastante, pues, turbio. Exacto. Aquí es muy importante pues que la gente sepa que sabemos todo esto pues por las leyes de transparencia y que lo que estamos pues descubriendo en las visitas que están teniendo los ministros es que hay pues conexiones, hay efectivamente algunas citas que generan efectivamente esta suspicacia de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos procesos que envuelven pues a la cúpula de Perú Libre? Si vamos a tener pues transparencia pues en la generación del acervo probatorio y al mismo tiempo si los ministros efectivamente pues van a tener tiempo de gobernar, porque el gran problema es que por ponerse a defender pues a los líderes de Perú Libre, ¿no es cierto?, pues no van a tener tiempo de atender los problemas del país y en cierta medida pues el Estado anda medio parado, ¿no es cierto?, porque pues estamos en esta inestabilidad de los últimos 2 meses. Y es preciso, ¿no?, indicar en ese sentido cómo 5 dirigentes de Perú Libre, con orden de captura, involucrados en una compleja investigación sobre crimen organizado, ¿cómo va a ser el ministro Barrenzuela, no? ¿Va a poder ordenar la búsqueda y el arresto domiciliario? Es lo que estábamos conversando hace un momento. Así es un poco complicada esa situación, pero no solo es el caso del ministro Barrenzuela, sino también hay otros que son cuestionados, como el caso de Gallardo, ¿no?, que está claro que es miembro fundador del FENATEP, lo han sacado también de mala forma. Se ha visto al exministro de Educación por WhatsApp, este tipo de medios que se usan tan informales. En el caso específico de Gallardo, hablamos del gremio que ha marchado por las calles exigiendo la derogatoria de la ley de la carrera pública magisterial. Bueno, con Pedro Castillo a la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar con el sector de educación en ese sentido, viendo este escenario y al nuevo ministro que tenemos? Mira, una de las cosas que generaba más pues esperanza era que en los debates de la segunda vuelta electoral habían varios puntos de encuentro pues entre la propuesta de la persona que representaba a Keiko Fujimori, que era el señor Paul Neira, y el exministro de Perú Libre. Y habían puntos que eran muy importantes para la política pública, como por ejemplo continuar la carrera magisterial, que se pudiera evaluar efectivamente a los docentes, que se siguiera efectivamente trabajando pues temas prioritarios para el tema efectivamente pues de la salud, más de la salud pues el acceso, cómo atender efectivamente el retorno a clases después de la pandemia. Y pues todo esto, ¿no es cierto?, pues lo que ha generado este cambio en el gabinete es que se ha politizado efectivamente la cartera de educación. Lo único que interesa pues es tratar efectivamente de ya no preguntarnos cuál es la mejor forma en que el país puede lograr mejores estándares de educación, qué es lo que puede beneficiar más a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que efectivamente lleguen mejor a la universidad, sino que se está tratando de bajar la valla, ¿no es cierto? Ya lo único que interesa pues es efectivamente es el profesor y que efectivamente se tenga que contratar más. Ni siquiera presentan unos estudios técnicos que digan si necesitamos contratar más o no, sino que efectivamente lo que tenemos es un tema más electoral, ¿no es cierto? Como que ellos se deben a ese electorado pues más fiel que votó por ellos en la segunda vuelta y en la primera, y con esa mirada pues están por ejemplo proponiendo el tema del ingreso libre a las universidades. Entonces, si nos damos cuenta de todo lo que pasó en el último examen de admisión de la San Marcos, lo que están haciendo es que están bajando de 900 puntos a 450 y ni siquiera así se están llenando las plazas, poniendo en problemas a la misma universidad pues de San Marcos, porque gran parte de los ingresos propios que genera pues es toda esta pues preparatoria para poder ingresar. Pero por otro lado, o sea, si no tienen las personas las capacidades para ir a la universidad, entonces es un montón de recursos pues que vamos a estar pues echando pues al tacho, porque efectivamente necesitamos que la gente llegue preparada a la universidad. Entonces no se trata de volver todo más fácil y quedarnos con profesionales pues a medio de hacer
y sino que efectivamente demos todas las capacidades para aumentar la calidad y que la gente esté preparada para enfrentar los retos del mañana. Y precisamente allí, Carlos, es difícil entender cómo se quiere acabar con la meritocracia en las planas docentes de los colegios públicos y que las evaluaciones no tengan ningún tipo de efecto vinculante, porque bajaría la calidad, sin duda, la calidad educativa. De por sí hay que ver cómo está el Perú, no somos de los mejores en América. Y bueno, las bombas de tiempo que viene trayendo este gabinete, porque sin duda existen, hemos mencionado Barrenzuela, el caso de Gallardo, ¿qué debería ser la presidenta del Consejo de Ministros? Hablamos de Mirta Vázquez, la nueva premier. ¿Debería sacarlos a tiempo después de estas críticas que se le ha hecho desde el Parlamento y desde otros puntos, señalando pues lo que acabamos de indicar? No solo es el Parlamento, sino la ciudadanía, la sociedad civil, ¿no? ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál sería lo mejor por el bien de la gobernabilidad? Mira, yo creo que pues estamos con suficiente tiempo para pues la confianza del gabinete. Yo considero que hay una situación ahí un poco tirante en el tema, sobre todo pues del Ministerio del Interior. O sea, lo que más preocupa al Perú Libre es efectivamente lo que pueda pasar con todas las acciones pues ilegales por las que se está investigando. Entonces el presidente está tratando efectivamente de negociar, pues darle esa tranquilidad al partido para que no lo abandone. Y lastimosamente pues en lugar de buscar a una persona pues idónea, pues está el abogado pues del secretario general del partido, del señor Vladimir Cerrón. Entonces sí, yo creo que lo que se tiene que tratar de hacer es se busquen personas idóneas que no generen tanta pues polémica, pero estamos en medio de efectivamente esa como tenaza, ¿no es cierto?, entre el partido y el presidente. Hablamos de cuotas, ¿no? Porque básicamente hay que tener en cuenta que estamos en un gobierno de izquierda, pero no significa pues que ser un gobierno de izquierda tenga que simplemente poner a personas pues bastante cuestionadas, ¿no? Sino más aún simplemente que tengan un tema de criterio común, pues en torno a quienes voy a poner a diversos cargos. Ahora, ha habido varias declaraciones por parte del partido de Perú Libre, el partido de gobierno, pero ya no sabemos si es oficialista o se ha pasado a la oposición, pero han señalado en torno a esta asamblea constituyente, continúan todavía recabando firmas, incluso hay denuncias de parlamentarios que a pesar de que no pueden, están haciendo este tipo de proselitismo político. El secretario general de esta agrupación, el señor Vladimir Cerrón, que está siendo investigado también por el tema de los dinámicos del centro, ha anunciado que los peruanos no votaron por Pedro Castillo debido al antifujimorismo, sino porque se tuvo una idea diferente. ¿Esta afirmación es cierta, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Porque, bueno, al parecer pues hay muchos en el Partido Perú Libre que no hacen referencia a las encuestas, a lo que piensa la gente, a lo que se mide en las calles. Mira, yo lo que estoy viendo es que se está aprovechando todo el tema de la virtualidad para seguir efectivamente pues en una situación de proselitismo permanente por parte pues de algunos congresistas. Creo que es muy importante, ¿no es cierto? Pues hay que celebrar pues que ya Arequipa llegó pues al 50% de vacunación con 2 dosis y que efectivamente estamos presentando pues unas cifras muy interesantes de que pues, ya no hay muertos pues en Arequipa, ¿no es cierto? Y esto creo que se está viendo en buena parte del país, para que pues el Congreso pues vuelva a sus sesiones totalmente normal, ¿no es cierto? Y evitar este tipo de circunstancias. A ver, ¿los políticos pueden hacer actividades proselitistas? Sí, pero no mientras trabajan. O sea, la gran responsabilidad que tienen entre manos es hacer efectivamente las leyes. Es que se reúnan y efectivamente pues saquen adelante lo mejor para el país. Y por andar en campaña, lo que están haciendo es que ya no se pagan ellos efectivamente la campaña, sino que se la pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, y eso es lo que efectivamente no se puede permitir. Entonces, la gran invitación, ¿no es cierto?, es
es invitar a los congresistas pues a zapatero a tus zapatos, o sea, dedíquense efectivamente a trabajar, pero también lo que muestra es que Perú Libre pues está efectivamente con una propuesta de cambio pues total, revolucionario. Creo que está muy partido el país, no sé si vayan a recoger pues la cantidad de firmas que necesiten, y efectivamente están recogiendo firmas por los dos lados, pero es el tema de las promesas. O sea, para Perú Libre es mucho más fácil quedarse en las promesas que tratar efectivamente de mostrar resultados ahora que son gobierno. Y la gente tiene que efectivamente ser crítica con esa actitud y decirles: queremos que nos arreglen los problemas, queremos que ustedes, que ya que toman las decisiones, hagan lo mejor para el país. Y hablando de promesas, precisamente ha salido el tema del sueldo del presidente de la República, que no es malo que finalmente lo pueda cobrar, porque hablamos de un mandatario, no puede estar recibiendo un sueldo de maestro. Pero ¿a qué nos conlleva precisamente estas promesas que se hicieron en campaña, ¿no? Donde el presidente de la República anunciaba que iba a gobernar con su sueldo de maestro y que iba a renunciar a su sueldo presidencial? No, eso es populismo. O sea, es muy complicado que ese tipo de cambios pues, o ese tipo de anuncios se den. O sea, hemos visto pues al presidente muy contento y, o sea, a mí no me parece malo el tema de que se compre pues su camisa de Brook Brothers, que le compre pues su reloj fino a su esposa, de que efectivamente pues hasta se ha sacado a la luz pues la lista del mercado pues que realizan en el Palacio de Pizarro. Son cosas básicamente superficiales, ¿no? Que no ayudan en realidad, pero que hablamos de promesas, ¿no? Así como ha prometido una cosa, se han realizado diversas promesas en campaña, ¿no? Y eso genera también un poco de incertidumbre, molestia, pues, en aquellas personas que de repente confiaron en algunas promesas, pero hay que saber que los políticos en campaña son así. Exacto. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es eso, o sea, cuando ya llegas efectivamente a esa posición, es muy difícil ya desacomodarte. O sea, pongámonos a pensar, Guido Bellido recibió pues el mes pasado 3 sueldos, ¿no es cierto? El sueldo de congresista, el sueldo efectivamente pues por ser un congresista de provincia para instalarse en Lima, y el sueldo de premier. Entonces, ellos están felices. O sea, va a ser muy difícil que puedan efectivamente decir vamos efectivamente a quitarnos este sueldo, vamos a reducir por aquí o por allá, y eso es lo que dificulta pues que cumplan esas propuestas de campaña. Y como tú bien señalas, pues eso lo que muestra es populismo, de que efectivamente no van una cosa es el discurso, otra cosa los hechos de gobierno, y hay que educar a las personas para que efectivamente cada vez que escuchen esas promesas, pues es muy difícil de que efectivamente lo cumplan. Y bueno, hablando precisamente de estas promesas y en campaña, parece que no han cambiado en el discurso del presidente Pedro Castillo, incluso ya como autoridad principal de nuestro país, ¿no? Porque se le ha escuchado ayer en declaraciones indicar que ya se puede garantizar la salud, ¿no? Y contrariamente, más adelante su exposición indica que, sin embargo, los hospitales, los centros de salud, los ha visto, están en pésimo estado. ¿Cómo se puede garantizar la salud con este servicio de salud? Hay una contradicción, es incoherente, ¿no? A veces las declaraciones, ¿no? Pero lo malo, pues, de este tipo de mensajes es que a la gente le quede, sí, se garantiza la salud y es como que ya, ok, todo está bien. Y creo que esto es lo que ha ido pegando. Por eso estos mensajes populistas es un poco difícil que lo pueda diferenciar la sociedad civil en común. Sí, mira, estos anuncios grandilocuentes sobre la salud los tenemos desde el gobierno de PPK, que también habló de la universalización, ¿no es cierto? Y en el caso de la salud, pues tenemos un sistema bastante compartimentalizado, en donde efectivamente el gran problema que tenemos es que no todo el mundo recibe la misma calidad de la salud, y tiene que ver mucho con las mismas políticas pues dentro de las instituciones, la corrupción que hay, el poco seguimiento pues a objetivos de cobertura. Entonces, las personas tienen que pues saber de que puede salir efectivamente un papel, como lo presentó el mismo presidente Vizcarra en su momento, en donde decía ya con esto se logra la universalización de la salud. Y de hecho, en los últimos años se ha logrado efectivamente pues aumentar el rubro el presupuesto pues sectorial a la salud. Con la pandemia pues sí que ha sido cierto, pero el gran problema que hemos visto pues a la hora de ver las demoras en la vacunación, pues para conseguir las vacunas, las demoras que hubo por ejemplo para la construcción de las plantas de oxígeno,
no, pues sigue siendo el cáncer que tenemos pues en el Estado y es la corrupción. Entonces eso la corrupción no se acaba pues con el cambio de la Constitución, ni se acaba con efectivamente pues cambiar un papel o emitir una ley, sino que se trata de un compromiso de las autoridades y también con el acompañamiento de la ciudadanía para que las cosas pues mejoren. Tenemos que acompañar, ¿no es cierto?, pues a los responsables para que efectivamente cumplan con su labor, con su misión, y efectivamente la gente de esa manera pues vamos a empezar a recibir mejores servicios y a solucionar los problemas que tenemos. Muy bien. Bueno, veremos finalmente cuál va a ser la decisión que se va a tomar pues en torno a mejorar esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Nadie quiere que le vaya mal a estos dos poderes, porque si les va bien, nos va bien a todos. Y eso es lo que se está esperando, por lo menos, hasta el momento. Claro, mira, esto está llevando, o sea, las declaraciones de la Premier pues Chávez son más bien pues tranquilas. Ellos van a tratar de llegar a una negociación, pero las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, fueron efectivamente enfrentamientos. Yo creo que en el Congreso se pueden tener los votos suficientes para efectivamente hacer realidad pues el proyecto de ley que observó pues el gobierno. Creo que efectivamente todas las bancadas harían bien en reunirse pues con la Premier y efectivamente pues tener una ronda de diálogos, pero creo que esa ley efectivamente va a pasar. Y esto creo que se puede aprobar con mayor facilidad en el Tribunal Constitucional, porque uno de los miembros del bloque, pues que generalmente votaba más a favor del gobierno, pues con Vizcarra, ¿no es cierto?, con Sagasti, pues falleció. Entonces ya es mucho más fácil de que efectivamente pues pueda tener mayorías ahí y pueda ser una realidad, y eso sí, en definitiva, pues al generar mayor estabilidad de que la cuestión de confianza vuelva a ser lo que era antes y no tener pues este despelote de que en cualquier momento pueden cerrar el Congreso, va a ser una realidad. Ahora, para evitar el tema de la vacancia, que es lo que más ellos utilizan en el gobierno para decir de que habría pues un desbalance de poder, eso se arregla con los partidos, y efectivamente Perú Libre con sus 37 escaños más votos por el Perú puede tener la vacancia, entonces eso no tiene tanto problema. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? También en torno a este proyecto de ley que ha presentado Juntos por el Perú, en torno a que si hay vacancia, también se disuelve el Congreso de la República, ¿no? De alguna u otra forma para equilibrar, según lo que han anunciado, pues, estos problemas. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, veremos qué finalmente sucede pues en estos días en nuestra política diaria, ¿no? Que siempre nos trae sorpresas. Claro que sí. Un fuerte abrazo a todos. Bien, el día de hoy hemos estado conversando con nuestro analista político Carlos Timanás, que bueno, eventualmente nos acompaña para ver pues estos temas coyunturales en lo político. Sin duda todavía la situación no se disipa en cuanto a la tensión, ¿no? Tanto entre ejecutivo como legislativo, más cuando hay algunos personajes que son cuestionados dentro del nuevo gabinete. Se volvemos a repetir, sabemos que estamos en un gobierno de izquierda, pero ser un gobierno de izquierda no significa pues poner a personas